y 350. Uf. Uf. Y ni siquiera estoy sudando. ¿Qué pasa? ¿No te lo crees? Pues cuando tú me dices que es la primera vez en la vida que haces esto y no has tenido ningún problema, yo tampoco. Yo ahora en el FAP Academy ya, cuando llega Neil lo sé sin mirar la pantalla. Lo siento. No es eso. Es esto. Dios, esta semana el review ha sido la hostia. Sorry, rotate an angle so we can see in profile. Good. Now, okay. Good. Now push it. So this. Oh, I just broke it. Oh no. Oye, ¿es cosa mía o todo el mundo se pone feliz cuando se rompe algo? I just broke it. I pressed it too hard. Tuvimos al rapero. Interaction with thermistors, photoresistors. Probably would be interesting. This is Kwame. Kwame needs to mute. Oh, sorry. But Tuvimos a Gemang otra vez. So the second one, we want to add a water pump. Then the third, we can finally work on the e-bike. Sorry, I'm confused though. How does the water cooler relate to the e-bike? I don't see how they're connected. It's a spiral development. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. You know what happened with the D.R.E. Bueno, esta semana empezáis ya con la fabricación digital, con Computer Control Cutting. Y como mínimo deberíais dominar ya las técnicas de CAT. Como mínimo el nivel de Neil. Big finger, and then you start to make it smaller, and then make it smaller. Bueno, ahora tenéis que soldar, ¿vale? No es como pintar, ¿eh? Y se pone así. No funciona así. Acordaros de lo que Neil os dijo. Estaño aquí, soldador aquí. 1, 2, 3, 4. ¿Practicáis esto? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Y así todo el rato. Tened mucho cuidado con las tweezers, ¿eh? No apretéis muy fuerte. Porque si apretáis muy fuerte, oiréis un clic. Y esa será la última vez que veáis ese componente. En Electronics Production hay un punto de inflexión importante en FAP Academy. Empiezas a mentir. Problemas. Problemas. Que si tuve problemas... No que yo recuerde. Yo nunca tengo problemas. Yo lo hago todo bien. Esto viene de nuestro sistema educativo, donde siempre nos han enseñado que el fallo no es aceptable. Si no lo haces bien, eres un fracasado. Porque cuando sales de tu carrera, vas a un sitio donde vas a producir millones de algo. Y si el molde está mal, salen 8.500 millones de piezas mal. Y eso no lo quiere nadie. Aquí no vamos a hacer 8.500 millones de nada. Y luego es curioso porque no tuviste ningún problema y ya no la usas más para programar nada. Es un poco raro, ¿no? Mira, es inútil que mientas. Te voy a decir por qué. Dentro de 2 semanas tienes que usar el FAP ISP
para programar una pieza. Como has mentido, no lo podrás programar. Y entonces inventarás una segunda mentira. Dirás, voy a probar de programar mi board con el Arduino como FAPA ISP, porque quiero experimentar. mira, es que esta excusa ya la hemos oído, ¿vale? No nos la vamos a tragar nadie. Tú tienes que programar tu board con el FAPA ISP. Si no puedes hacer eso, no vas a poder hacer nada de lo que viene después. Así que dedica tiempo a buscar por qué está fallando. Bueno, y cuando no funcione la placa, yo solo te pido una cosa. No hagas otra nueva. Porque si haces otra nueva, ¿sabes lo que te puede pasar? Que a lo mejor funciona. ¿Vale? Y dirás, ya lo he hecho bien. No. Lo has hecho fatal. Porque no sabes qué es lo que fallaba de la otra placa. Lo has hecho como la fábula del burro que tocó la flauta por casualidad. No. Arréglalo. Hay una cosa que me pasa mucho. Y es que cuando una placa no funciona, me vienen con la placa y me dicen, toma Francisco, es que no funciona la placa. A ver si sabes lo que le pasa. Te voy a decir un secreto. Yo tampoco sé lo que le pasa. Yo sigo los pasos para ver lo que le pasa. Y es lo que quiero que hagas tú. ¿Qué tienes que hacer cuando no funciona? Pues tienes que hacer dos cosas. Primero es el top-down, es buscar cuál es la causa inmediata por qué eso está fallando. A lo mejor es que has puesto un componente al revés, o a lo mejor es que hay un fallo en la soldadura, o a lo mejor es que hay un cortocircuito. Pues coges y lo arreglas. Eso lo vas escribiendo en tu tabla de debugging. Es una tabla que tú haces donde pones lo que has probado y si funciona. Porque te vas a ir y no lo habrás solucionado. Y cuando vuelvas mañana no te acordarás. Can I help you? Something's wrong with you. Really. No, no te vas a acordar. No digas que sí, no te vas a acordar. El segundo es el bottom-up. Busca la causa raíz. Busca qué es lo que originó que tú hayas hecho mal eso. Porque a veces no es tan inmediato. Supongamos que tú sueldas fatal y todos los circuitos te fallan. Tú puedes decir, sí, mira, es que, ¿sabes lo que pasa? Es que no sé soldar. Pero busca la causa raíz de eso. A lo mejor la causa raíz es que estás tomando café. Mira, yo no te puedo dar muchos consejos sobre soldar. Pero hay uno que sí te puedo dar. El día que sueldes, no tomes café. Café no. And the cup's shaking. I don't want my coffee shaking. You been up all night? Of course I've been up all night. Not because of caffeine, it was insomnia. I couldn't stop thinking about coffee. I need a nap. Coffee time! ¿Pero por qué tomas café? Porque a lo mejor no duermes por la noche. Bien. ¿Y por qué no duermes por la noche? Porque a lo mejor tu colchón no es bueno. La causa raíz de que haces mal los circuitos es que tu colchón es malo. Has hecho el circuito y llega el momento de probarlo. El momento de la verdad. Nosotros lo llamamos smoke test. Y puedes hacer una cosa, puedes hacer algunas comprobaciones, pero si no puedes ir adelante. Lo enchufas en el ordenador, es el equivalente en circuitos de apretar el botón I'm feeling lucky. Si sale humo, o la tarjeta quema, fuego, tu ordenador se apaga de repente. Esos siempre son malas señales. Yo te recomiendo, si tu ordenador es bueno, hazlo en otro. Neil habla bastante de los proyectos finales en grupo. Lo ha dicho varias veces. You can work together with somebody else, where one person works on the motion base, one works on the arm, one works on the inspection. Tú haz lo que quieras, ¿eh? Pero a Frankenstein lo intentaron hacer así. Una pierna de aquí, un brazo de allá. Y no funcionó. Salió mal. ¿Y tu proyecto en grupo? Tampoco. Hablamos mucho de cooperar y tal, pero luego, a la hora de la verdad, somos muy competitivos. El ego nos puede, ya lo verás. Así que yo te recomiendo una cosa. Para FAP Academy, tú haz un proyecto individual, ¿vale? Y después de la semana de la máquina, donde tendrás que trabajar en equipo, ya si eso
decides si hacer un trabajo final en equipo. Ya verás. ¿Me lo cuentas?